Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de programación en HTML5. Bueno, pues llegados a este punto nos toca cambiar de tercio. Hemos estado viendo durante unos cuantos vídeos todo lo perteneciente a la API Canvas para crear gráficos y animar gráficos en un lienzo. Y en esta ocasión pues tenemos que comenzar a ver otra API diferente, que es la API Drag and Drop. La utilidad que tiene esta API nueva en la especificación HTML5 es permitir a un usuario que visita nuestra página web la posibilidad de que arrastre elementos dentro de la misma. Con lo cual, pues si te lo trabajas bien y le dedicas tiempo, pues finalmente podrás construir aplicaciones pues dentro de una página web, como por ejemplo, pues se me ocurre a bote pronto, una especie de puzzle en el cual pues el usuario tendrá que ir arrastrando las piezas del puzzle hasta formar la imagen final, por ejemplo, o crear una página web en la que el usuario decida la propia estructura de la página. A lo mejor le apetece tener el menú en vez de a la izquierda, que es donde aparece por defecto, a la derecha, con lo cual le permitimos arrastrar todo el menú de navegación de una zona a otra, o a lo mejor le apetece tener las imágenes en una posición diferente de la que aparece por defecto dentro de la página web. Bueno, pues para esto es para lo que sirve la API Drag and Drop. Y como siempre, pues tenemos que empezar a conocer unos conceptos básicos antes de ponernos manos a la obra y empezar a programar. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro a la hora de manejar esta API es que fundamentalmente vamos a trabajar con dos objetos. El objeto que vamos a arrastrar y la zona de destino donde ese objeto será arrastrado o posado, ¿no? Es posible determinar un objeto a arrastrar y más de una zona de destino. Es posible, pero de momento, como estamos comenzando, vamos a establecer pues, un objeto a arrastrar y una zona de destino donde el objeto será posado finalmente, ¿no? Bueno, pues para poder hacer esto, para permitir al usuario que arrastre un objeto a una zona de destino, contamos con una serie de eventos que vienen en esta API de Drag and Drop. Y estos eventos se pueden clasificar en dos grandes grupos. Por un lado, los eventos pertenecientes al objeto que vamos a arrastrar y por otro lado, los eventos pertenecientes a la zona de destino. Vamos a comenzar por ver los eventos pertenecientes al objeto que vamos a arrastrar. Fundamentalmente son tres: el evento DragStart, el evento Drag y el evento DragEnd. Bueno, ¿cuándo dispara el código el evento DragStart o la acción? Bueno, pues el evento DragStart es disparado cuando comenzamos a arrastrar el objeto. Es decir, si nosotros vamos a arrastrar un objeto, esto es como el que arrastra pues, un archivo a una carpeta, ¿no? Dentro de tu sistema operativo. Es exactamente igual. Te encuentras con la página web cargada y resulta que deseas arrastrar un objeto. Bueno, pues nos posicionaremos con el ratón encima de ese objeto, pulsaremos el botón izquierdo del ratón y manteniendo el botón izquierdo pulsado comenzaremos a arrastrar ese objeto. Y lo arrastraremos hasta la zona de destino. Cuando lleguemos a la zona de destino soltaremos el botón izquierdo del ratón y si todo va bien, pues el objeto debería de quedarse en su nueva ubicación. Pues el evento DragStart se dispara justo cuando nosotros pulsamos el botón izquierdo del ratón sobre el objeto y comenzamos en ese instante a mover el ratón para arrastrar el objeto. En ese preciso instante en el que comenzamos a mover el ratón es cuando se dispara DragStart. El objeto lo iremos arrastrando de una zona a otra. Bueno, pues después de haberse disparado DragStart, en el proceso durante el cual estamos moviendo el objeto de un lugar a otro, se está disparando el evento Drag. Es decir, nosotros comenzamos a arrastrar el objeto, ya se dispara DragStart, pero tardaremos un instante, dependiendo de lo lejos que esté dentro del documento, en llevar ese objeto a su destino. Bueno, pues en ese trayecto es cuando se dispara el evento Drag. Y DragEnd pues se dispara finalmente cuando hemos llegado a la zona de destino y soltamos el botón izquierdo del ratón para que el objeto quede posicionado en su destino. En ese momento en el que soltamos el botón izquierdo del ratón es cuando se dispara DragEnd. Y estos son los eventos que pertenecen al objeto que vamos a arrastrar. En cuanto a los eventos pertenecientes a la zona de destino, pues son 4. DragEnter, DragOver, Drop y DragLeave. ¿Cuándo se disparan estos eventos? Bueno, pues DragEnter se dispara cuando el ratón entra en la zona de destino. Es decir, nosotros vamos arrastrando un objeto pues, por nuestra página web y cuando en ese proceso de ir arrastrando el objeto entramos dentro de la zona de destino es cuando se dispara el evento DragEnter. DragOver se dispara cuando una vez que ya hemos entrado con el objeto, arrastrándolo en la zona de destino, nos estamos moviendo dentro de esa zona de destino. Es decir, a lo mejor el objeto es más pequeño que la zona de destino. Bueno, pues a lo mejor
estás arrastrando el objeto dentro de la zona de destino. Bueno, pues en ese preciso instante en el que estás arrastrando el objeto dentro de la zona de destino es cuando se dispara drag over. Drop se dispara pues justo en el momento en el que sueltas el objeto en el área de destino, con lo cual es un evento que coincide prácticamente en el tiempo con el evento que hemos visto perteneciente al objeto de arrastre, el evento drag end. Ambos eventos pues coinciden prácticamente en el tiempo. Y luego tenemos el evento drag leave, que es cuando tú estás arrastrando un objeto pero te arrepientes, por ejemplo, de posarlo en la zona de destino y sigues arrastrándolo, pero en esta ocasión fuera de la zona de destino. Es decir, tú arrastrando entras dentro de la zona de destino, pero sin llegar a soltarlo, una vez que has entrado vuelves a salir. Bueno, pues en ese momento en el que sales de la zona de destino es cuando se dispara el evento drag leave. Evidentemente podrás usar todos los eventos o podrás usar solamente aquellos que necesites para lo que vayas a construir en ese preciso instante, ¿no? No hay por qué utilizarlos ni mucho menos forzosamente todos. Utilizarás los que necesites. Bueno, pues una vez que tenemos claro en qué consiste arrastrar objetos dentro de la página web y qué eventos pues tenemos disponibles dentro de la API Drag and Drop, tenemos que seguir avanzando y ver en esta ocasión pues cómo funciona exactamente la información a compartir. Cuando nosotros vamos a arrastrar un objeto y ese objeto pues finalmente llegará a una zona de destino, para que esto funcione tenemos que preparar tanto al objeto como que vamos a arrastrar como a la zona de destino, tenemos que prepararlas para establecer qué información van a compartir entre los dos objetos. Imaginemos un objeto muy simple, por ejemplo una imagen. Si nosotros queremos arrastrar una imagen a una zona de destino, bueno, pues tendremos que determinar de ese objeto imagen qué información del objeto imagen queremos compartir con la zona de destino. Entonces, para establecer la información a compartir, que en el caso de una imagen sería concretamente la etiqueta img src igual a comillas y la ruta de la imagen, esa es la información que quisiéramos compartir en el caso de arrastrar una imagen entre los dos objetos, contamos dentro de la API Drag and Drop con un objeto, que es el objeto Data Transfer, y este objeto Data Transfer pues tiene a su vez dos métodos, el método setData y el método getData. El método setData lo que hace es declarar qué datos serán transferidos. Este método se utiliza en el objeto que vamos a arrastrar, de tal forma que aplicando setData al objeto que vamos a arrastrar, le estamos diciendo a nuestra página web que vamos a compartir de este objeto que vamos a arrastrar la etiqueta de la imagen, por ejemplo, ¿no? Que es la información que me interesa de la imagen a compartir. Mientras que con el método getData, lo que le estamos diciendo al objeto de destino es que capturaremos, de ahí viene el get, capturaremos del objeto que va a llegar a la zona de destino la información que se estableció con setData. Bueno, pues más o menos esta sería la explicación. Yo sé que esto pues es bastante lioso una vez explicado de esta forma. Yo modestamente no lo sé explicar de una forma más clara, pero yo creo que sí que se ve mucho mejor cuando llevamos todo esto a un ejemplo práctico, como siempre. Entonces, estos conceptos que acabamos de ver ahora mismo en esta presentación, pues como siempre, los vamos a llevar a un ejemplo práctico para ir comprendiéndolos poco a poco. Y vamos a comenzar, en este sencillo ejemplo práctico, vamos a comenzar por ver los eventos de la API Drag and Drop que podemos aplicar al objeto arrastrar, que si recordáis eran tres: Drag Start, Drag y Drag End. Lo que vamos a hacer va a ser elaborar un ejemplo muy sencillo en el que veremos cuándo se disparan, desencadenan la acción estos tres eventos en concreto. Cuando utilicemos el evento drag es probable que el navegador pues se me quede colgado porque no voy a hacer de entrada un programa complejo y entero para que funcione el evento drag. Pero con los otros dos sí que va a funcionar y de hecho, bueno, pues lo que me interesa que es que veáis cuándo se desencadena la acción, pues me va a servir perfectamente. Así que, pues como siempre, vámonos ya a nuestro editor web, quería decir, en mi caso el Dreamweaver, y vamos a elaborar un sencillo ejemplo para ver los eventos del objeto arrastrar de la API Drag and Drop. Voy a comenzar en esta ocasión el ejemplo desde cero, ya que estamos comenzando a ver la API Drag and Drop. Luego entonces en Dreamweaver, pues como siempre, le digo que quiero un nuevo archivo HTML y lo primero que voy a hacer, como siempre, pues es guardar este archivo HTML con el nombre de prueba arrastre, por ejemplo. Una vez que hemos hecho esto, pues comenzamos a elaborar nuestra página web. Lo que voy a hacer va a ser incluir dentro de esta página web una sencilla imagen
dentro de un contenedor, como puede ser una sección, una etiqueta section, y una vez que hemos incluido esa imagen, pues le diremos, mediante código JavaScript, por supuesto, utilizando los eventos explicados anteriormente, que la vamos a arrastrar. Luego, entonces, lo que voy a hacer para comenzar es meterme dentro del body y crear pues, una etiqueta section, a la cual le voy a dar el nombre, por ejemplo, de caja imagen. Y así pues ya tenemos identificado este elemento. La etiqueta section se cierra. Y dentro de esta etiqueta section, pues lo que vamos a hacer va a ser incluir la imagen. Yo tengo una carpeta, como ya vimos en vídeos anteriores, con unas cuantas imágenes y que además ya he utilizado en vídeos anteriores. Voy a utilizar una de las imágenes que tengo en esa carpeta. Si vosotros vais a seguir el ejemplo a la par que yo, pues tendréis que crearos dentro de vuestro sitio web, de la carpeta del sitio web, una carpeta con imágenes. Bueno, pues esta imagen lo primero que voy a hacer va a ser decirle dónde está. Luego entonces img src, me voy a la carpeta imágenes y cojo pues una imagen que tengo ahí de un tamaño determinado y también voy a identificar con el atributo id pues esta imagen y le voy a llamar por ejemplo imagen. Luego entonces ya tenemos la imagen. Vamos a ir guardando cambios y vamos a ir viendo qué estamos haciendo en el navegador. Luego entonces F12 y como podéis observar pues aquí está la imagen. Bien, lo que voy a hacer a continuación con CSS pues es dibujar los límites de la sección pues para que veáis dónde está el objeto que vamos a comenzar a arrastrar, aunque esto realmente no sería necesario para que nuestro código funcionara. Luego entonces nos metemos dentro de lo que es el head y creamos pues, una hoja de estilos interna de la siguiente forma. Etiqueta style que abrimos, etiqueta style que cerramos y ahora, bueno, pues como tengo identificada la sección con el nombre de caja imagen, con el atributo id, pues entonces un selector de tipo id, al cual vamos a llamar caja imagen. Abrimos llave y dentro de este selector pues vamos a decirle lo siguiente, por ejemplo. Propiedad float le vamos a decir left para que la imagen se posicione dentro de lo que sería su contenedor a la izquierda. Los elementos que pudiera haber a continuación aparecerían rodeando la imagen, en este caso no va a haber nada. Vamos a decirle que va a tener, por ejemplo, un width. No me acuerdo exactamente cuánto medía la imagen, pero no era demasiado grande. Yo le voy a decir que tenga un width, un ancho de 300 píxeles. Voy a decirle que tenga un margen, pues por ejemplo, de 30 píxeles, para que deje un poco de separación por los cuatro lados este contenedor. Y le voy a decir, que esto es lo más importante, pues un borde para dibujar los límites de este contenedor. Vamos a decirle que va a ser de un píxel, por ejemplo, va a ser de tipo sólido y en cuanto al color, pues voy a coger color rojo, que se vea bien. Bueno, pues hecho todo esto, cerramos ya la llave, guardamos cambios. Vamos a ver en el navegador si vemos, después de actualizarlo, los límites. Efectivamente, veis cómo le he dejado el margin. Es un poco más ancho de lo que necesito, no pasa nada. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es, utilizando los eventos drag start, drag y drag end, ver cuándo disparan la acción. Si no hay código JavaScript y no hay API drag and drop por ningún lado, fijaros lo que ocurre con el navegador cuando arrastras un objeto. Cuando tú comienzas a arrastrar un objeto, en este caso estoy utilizando Google Chrome, aparece un simbolito de prohibido, como que esa acción no es permitida. Este es el comportamiento que tienen por defecto los navegadores. Es decir, los navegadores por defecto no permiten que tú arrastres objetos dentro de ellos. Ese es el comportamiento por defecto. Bueno, dicho esto, pues volvemos a nuestro documento HTML y lo que voy a hacer a continuación pues es, debajo de la hoja de estilos interna, crearme pues una zona de script. Es decir, una hoja de JavaScript también interna, o una zona JavaScript. Y aquí pues vamos a hacer lo de siempre. Lo primero que voy a hacer va a ser decirle al navegador que permanezca a la escucha, luego entonces window.addEventListener y aquí pues le voy a decir que cuando el navegador cargue, es decir, evento load, pues llame a una función que es comenzar y como no hay elementos anidados, el tercer argumento pues va a ser false. Cosas que hemos visto ya hasta la saciedad en este curso. Y ahora pues vamos a crear una función que se va a llamar comenzar y es la función que va a ser llamada cuando el navegador cargue. Y dentro de esta función pues vamos a identificar nuestro elemento imagen en primer lugar, ¿no? Luego entonces voy a crearme una variable a la cual voy a llamar elemOrigen y le voy a decir que esto va a ser igual a document.getElementById, como hemos hecho tantas veces, ¿no? GetElementById y aquí pues voy a llamarle imagen. A ver si me lo coge bien. Ahí estamos.
y de esta forma pues ya tengo identificada la imagen. Bueno, una vez que hemos hecho esto, voy a decirle a esta imagen que permanezca a la escucha de un evento y va a ser el evento precisamente drag start. Luego entonces, nombre del objeto, lm_origen.addEventListener y aquí pues el evento, aquí viene la novedad, pues va a ser drag start. Luego entonces, de momento, lo que le hemos dicho a nuestro código es que la imagen va a estar a la escucha de este evento. Y este es el evento que pertenece a la API Drag and Drop, con lo cual, en cuanto comencemos a arrastrar la imagen, se va a desencadenar el código. ¿Qué código? Pues el código que establezcamos como segundo argumento del método addEventListener. Y aquí pues tenemos dos alternativas. Si fuera un código pues más o menos complejo, llamaríamos a otra función donde estuviera ese código, tal y como hemos hecho en vídeos anteriores, o si va a ser un código muy simple, como es el caso que nos ocupa ahora mismo, pues crearemos una función anónima, lo cual simplifica la sintaxis, algo que también hemos visto. Luego entonces voy a optar por esta segunda opción, creamos una función anónima, function, se abre la llave de la función y aquí pues simplemente que nos diga con un alert pues que efectivamente el evento ha tenido lugar. Luego entonces voy a decirle, por ejemplo, comenzó el evento. Cerramos el alert, punto y coma, cerramos la llave de la función anónima y nos falta el tercer argumento de addEventListener, pues que en este caso pues sería false, ya que no tenemos elementos anidados. Cerramos el paréntesis del método addEventListener y punto y coma. Bueno, pues con este sencillo código, en el cual únicamente le hemos dicho a nuestra imagen que permanezca a la escucha de drag start, lo que estamos diciendo es que en cuanto comencemos a arrastrar la imagen, en ese preciso instante tiene que desencadenar este código, una función anónima, con lo cual nos tendrá que salir un alert diciendo que comenzó el evento. Y eso solamente debería de salir en cuanto comencemos a arrastrar, en ese preciso instante. Luego entonces, pues vamos a guardar cambios, vámonos a nuestro navegador, pulsamos F5, me posiciono encima de la imagen, no ocurre nada por posicionarse encima, pulso el botón izquierdo del ratón, no ocurre nada por pulsar el botón izquierdo y ahora mismo tengo el botón izquierdo pulsado, comienzo a mover el ratón y es en ese instante cuando se desencadena el evento y nos sale el alert que hemos programado dentro de la función anónima y nos dice que comenzó el evento. Si aceptamos el alert y repetimos el proceso, fíjate que por pulsar no ocurre nada. Si lo estáis haciendo vosotros en vuestro ordenador, daréis cuenta que si no movéis el ratón no pasa absolutamente nada. El código se desencadena cuando comenzamos a mover el ratón. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de cuándo desencadena la acción este evento de drag start. Si modificamos el evento drag start por el otro de los tres eventos que hemos visto pertenecientes al objeto que vamos a arrastrar, que era drag end, si recordáis, este evento lo que hacía era desencadenar la acción cuando terminamos de arrastrar. Luego entonces, si guardamos cambios, ahora mismo en el navegador, es decir, control S, en Dreamweaver quería decir, y nos vamos al navegador, actualizamos con F5, yo me posiciono encima de la imagen, no ocurre nada. Pulso el botón izquierdo, no ocurre nada. Empiezo a arrastrar, no ocurre nada. Fijaros que no ha salido el alert. Sigue saliendo el simbolito de prohibido porque el navegador no permite, de momento, que arrastremos objetos dentro de él, pero hasta ahora no se ha desencadenado el alert, el evento drag end no se ha disparado. Ahora bien, si en cualquier lugar de la página, me da igual, suelto el botón izquierdo del ratón, es ahora cuando se desencadena, cuando se dispara el evento, ¿no? Y tiene lugar el alert. Lo repito, nos situamos encima, comenzamos a arrastrar y podemos estar pues, todo el tiempo que queramos arrastrando la imagen, que solamente cuando soltemos la misma es cuando se disparará el evento. Y luego tenemos el tercer evento, que con esto ya os anticipo que es muy probable que se os quede el navegador colgado, que es el evento drag. Este evento drag tiene lugar mientras estés arrastrando la imagen. Con lo cual, como le estamos diciendo que ejecute un alert, pues en cuanto comencemos a arrastrar va a disparar el evento, va a salir un alert, pero con el alert en pantalla se va a quedar pillado porque vamos a seguir durante milésimas de segundo arrastrando la imagen, con lo cual el alert es una ventana modal que tiene que estar en primer plano y por este motivo no vamos a poder hacer dos cosas a la vez, darle al aceptar y seguir arrastrando. Entonces se nos va a quedar un poco colgado. Pero es para que veáis simplemente, aunque tengamos que matar el proceso, en mi caso de Google Chrome, para que veáis cuándo se desencadena la acción. Luego entonces guardo cambios, vuelvo al navegador, F5 para actualizar,
me sitúo encima, no pasa nada, y en cuanto comience a arrastrar, se supone que se dispararía drag start. Bueno, pues milésimas de segundo después de haberse disparado drag start es cuando se dispara drag. Nos va a dar la sensación de que se dispara justo en el mismo instante que drag start, pero no es así, tiene lugar unas milésimas de segundo después, ¿no? Luego entonces comienzo a arrastrar y efectivamente ahí pues es cuando ha comenzado a dispararse el evento, ¿no? Pues mira, he tenido suerte, no se me ha quedado colgado, lo único que pasa es que salen aquí un montón de alerts de todos los píxeles, me imagino que he estado arrastrando el objeto y bueno, y finalmente pues se nos queda aquí el alert colgado. Solución, bueno, pues esto, como se nos queda aquí colgado, pues matar el proceso. Luego entonces, ya sabéis, por lo menos bajo Windows, controlar, suprimir. Iniciamos el administrador de tareas y matáis el proceso. Google Chrome, finalizamos y lo cerramos, ¿no? Bueno, pues aquí habéis visto ya un ejemplo de cuando se disparan, desencadena la acción, los 3 eventos pertenecientes al objeto que vamos a arrastrar. Bien, pues una vez visto este ejemplo sencillo, lo que voy a hacer a continuación, voy a abrir el navegador otra vez con, bueno, primero por si acaso se me vuelve a quedar colgado, lo que voy a hacer va a ser modificar nuevamente el evento. Voy a cambiarlo, por ejemplo, por drag start, guardo cambios y lo que hago a continuación pues es abrir nuevamente el navegador con F12, aquí tenemos la imagen. Y para finalizar este vídeo, pues lo que voy a hacer va a ser, además de crear una zona con un objeto que vamos a arrastrar, que eso ya lo tenemos, voy a crear una zona de destino. La voy a crear, pues por ejemplo, antes del objeto que voy a arrastrar. Es decir, voy a tener una zona de destino y por otro lado, pues voy a tener un objeto a arrastrar. De esta forma dejaremos ya preparado para el siguiente vídeo el ejemplo completo en el cual arrastraremos el objeto de donde se encuentra en ese momento a una nueva zona dentro de nuestra página web que estará a la izquierda. Entonces, para hacer esto, lo que hago en el documento pues es irme al body y justo antes de la sección donde tenemos el objeto que vamos a arrastrar, pues voy a crear otra sección con la zona de destino. Luego entonces abro nuevamente una etiqueta section. A esta sección pues la voy a identificar como por ejemplo zona destino. La etiqueta section de esta zona pues se cierra y dentro pues un texto que me ayude a identificar esta zona. Por ejemplo, arrastre el elemento hasta aquí, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ahora lo que hay que hacer es darle un poco de CSS a esta zona de destino. Luego entonces, vamos a ver si nos podemos ir un poquito más para arriba en el código y en lo que sería la hoja de estilos, a continuación de la caja imagen, pues vamos a crear un estilo para darle formato a la zona de destino. Vamos a ver cómo lo haríamos. Bueno, pues para comenzar, a ver un segundito, que se me había quedado como colgado el Dreamweaver, ya parece que funciona. Bueno, pues como siempre un selector de tipo ID, lo hemos llamado zona de destino, bueno, pues zona destino, abrimos la llave y aquí pues lo que le voy a decir nuevamente es un float left para que el elemento cuando lo soltemos se quede posicionado a la izquierda dentro de lo que es la zona de destino. Si la zona de la imagen, pues tenía, la del objeto a arrastrar, tenía un width de 300, pues este que sea más grande, ¿no? Para que no tengamos dificultad a la hora de soltar el objeto. Luego entonces va a tener un width, por ejemplo, de 550 píxeles. Va a tener también una altura, pues, grande, para que no haya dificultad. Luego entonces vamos a decirle 400 píxeles. Va a tener también un margen para que esté separado de los elementos que le rodean, pues, por ejemplo, de 100 píxeles y para que nos la dibuje pues vamos a establecer un borde que va a ser de 1 píxel, va a ser sólido y va a tener un color en concreto también. Vamos a decirle que, mira, para que se diferencie del objeto arrastrado vamos a decirle azul, con lo cual si guardamos cambios y nos vamos al navegador pues ya deberíamos de tener las dos zonas. Actualizamos con F5 y efectivamente, ¿no? Aquí están. Bueno, pues lo que vamos a hacer, pero ya lo dejaremos para el próximo vídeo, es completar el código JavaScript con los eventos, propiedades y métodos de la API que tenemos disponibles en la API Drag and Drop, ¿no? Para que podamos arrastrar la imagen dentro de esa zona y la imagen se quede posicionada en la zona donde la arrastremos. Así que os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega y hasta entonces, pues que os vaya bien.